vamos a hablar de deformidades en valgo de la articulación del tobillo. Mi nombre es Luisa Fernanda Gaviria, fellow de ortopedia pediátrica de la Universidad Pontificia Bolivariana y vamos a comenzar. Entonces, objetivos, cosas pues como simples y básicas. Primero, definir qué es una alteración en valgo del tobillo desde pues como la parte anatómica, mostrar cuáles son esas causas más frecuentemente asociadas a esta deformidad y exponer lo que hay de evidencia con respecto al tratamiento. Entonces, primero, ¿qué es una deformidad de valgo específicamente del tobillo? Entonces, tenemos que hay un valgo fisiológico normal en el tobillo desde el nacimiento, que incluso se presenta desde los primeros meses, pues desde la vida intrauterina, la articulación del tobillo se presenta en valgo, que puede ser, que es una orientación normal, que va hasta más o menos hasta los 4 años, con unos grados que puede ser, pues puede ser pronunciado o evidente y que luego de esa edad no debe superar esos 4 grados. Entonces, por definición, ¿qué es lo patológico? Tenemos que es una orientación en valgo de más de 4 grados de la superficie articular de la tibia con respecto al eje de la diáfisis tibial que se presenta en pacientes mayores de 4 a 5 años. ¿Esto qué le puede dar a un paciente? Entonces, estos pacientes, ¿por qué van a consultar? Pues en algunos casos puede ser que sea solamente una alteración evidente de la deformidad al ponerse del pie y esa sea la consulta o nosotros mismos sea los que lo veamos en la consulta de un paciente que vaya por otras alteraciones en el pie. Pero lo más frecuente, si se presentan síntomas, es el dolor. El dolor puede ser en varias zonas, puede ser en la parte lateral por una compresión de los peroneos, aunque hay como si fuera una, digamos, una altura relativa, pues una altura más, algo más alto del maléolo lateral, pero puede haberse dado por esa disminución del espacio en la parte lateral por el colapso medial, una compresión de los peroneos. En la parte medial se puede dar dolor solo por el sobreestiramiento, no solo de las cápsulas, sino del ligamento deltoideo. La parte plantar medial hace una sobrecarga excesiva, lo que también puede llegar a generarle dolor al paciente. Y lo otro es que el maléolo medial, al estar pues como más colapsado y más prominente, puede generar un roce constante con el calzado y eso puede llegar incluso a generar zonas de presión que pueden ser muy dolorosas para los pacientes. En cuanto a la evaluación, tenemos que tal vez esta sea como la parte más importante que tenemos que tener en cuenta y es que hay que definir y distinguir el valgo del tobillo del valgo del retropié, que en general clínicamente puede llegar a ser muy difícil porque eso nos cambia todo el enfoque de los pacientes y se ha visto a lo largo del tiempo pues que pacientes que tienen deformidades en una zona o la otra pues son tratados indistintamente. Entonces, ¿cómo se evalúa esto clínicamente? Con una vista posterior con apoyo, paciente apoyado, como siempre evaluamos pues como las deformidades en valgo del retropié y que podemos ver o digamos que encontrar de diferente para poder distinguir ambos y es la altura de los maléolos. Normalmente, un paciente cuando se pare tiene un valgo del retropié, pues los maléolos están a una altura diferente, como siempre en estado el maléolo lateral llega hasta un poco más distal. Sin embargo, cuando hay una deformidad en la tibia como tal, podemos encontrar, como vemos ahí en la foto, que estos maléolos están a la misma altura y eso podría darnos entonces una referencia de que de pronto esa superficie articular de la tibia sí está alterada. Esa sería uno de los puntos. Lo otro es lo que siempre se ha creído y es que las asociaciones con deformidades en el pie o el pie plano normalmente cursan, son con valgos del retropié, sin embargo vamos a ver que a veces eso no siempre se cumple. Y lo otro es la flexibilidad y es que cuando el paciente se para en puntas, normalmente cuando es flexible, ese valgo del retropié se logra corregir desde la articulación subtalar donde está la deformidad. Sin embargo, cuando tenemos una alteración como tal de la tibia, pues normalmente no logramos corregir con esa tendencia al varo que se dan los otros pacientes. Sin embargo, como les dije, eso clínicamente puede llegar a ser muy difícil, confuso e incluso pues inespecífico y normalmente hoy en día se recomienda que estos pacientes, si uno tiene la duda, sobre todo si van a ser intervenidos quirúrgicamente, pues siempre deberían tener imágenes de rayos X simple, al menos. ¿Qué vamos a encontrar? Pues una serie pues en una serie de tobillo completo y unas imágenes con apoyo del pie. En el tobillo, pues vamos a medir el ángulo de la tibia distal, pues el ángulo tibial distal
que como sabemos ya en pacientes mayores de 5 años, pues se permanece como el de los adultos, que se toma de 89 grados, en mucha parte, pues para no generar, digamos, confusiones, se puede tomar como 90 grados, con una diferencia que es más o menos de 5 grados entre 86 y 91, teniendo que podemos tener hasta esos 4 grados de valgo, que pueden ser dentro de la normalidad, y 1 grado de varo, hablando solamente de la articulación del tobillo, y es lo que deberíamos medir para saber dónde está la deformidad, mientras que en el pie, si vamos a tomar las proyecciones de pie, pues lo primero que vamos a encontrar en una serie con apoyo es un aumento como tal del ángulo talocalcáneo que se ve como se ve ahí en la foto, que puede estar en más de 45 grados. Y si tenemos la posibilidad y seguimos teniendo la duda, podemos tomar proyecciones axiales, las cuales las podemos, como de Harris, pues en la parte del talón, o medirlo incluso por tomografía en estos cortes, donde vamos a ver si la alineación del eje de la tibia está con el talo y si la deformidad que tenemos está directamente en el calcáneo. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta patología? Tenemos que son múltiples, hay más de estas, pero digamos que estas son las que frecuentemente se presentan en la literatura, teniendo en cuenta que las tres primeras que tenemos en los cuadritos, que son las causas neurológicas, teniendo como mayor representante acá los pacientes con mielomeningocele y todas las espectros de espina bífida, las causas idiopáticas y la exostesis múltiple, que siempre cuando se presenta en el tobillo normalmente lo que hace son deformidades en valgo, y en la parte de abajo las menos frecuentes, teniendo en cuenta que también tenemos que tener, pueden haberse secuelas de los pacientes con pie equinovaro, que aunque hacen es deformidades en varo de retropié, pueden hacer valgos del tobillo. El trauma, que se comporta diferente a todas las anteriores y digamos que es un caso aparte, pero está dentro de las causas. Y las diatrogénicas, que son las que generamos nosotros con ciertos procedimientos que ya vamos a tener en cuenta que muchas veces no tenemos en el tintero. Teniendo en cuenta esto, pues hay que hacer énfasis sobre todo en algo en el idiopático, que es algo que aunque es frecuente se nos puede pasar por alto, y las secuelas del pie equinovaro y la iatrogenia, que también, si no lo tenemos como en la mente, estos pacientes pueden llegar a tener deformidades importantes alrededor de la adolescencia y que van a necesitar correcciones más grandes si no los cogemos a tiempo. Entonces, en cuanto a las deformidades idiopáticas, les traigo pues solamente para que vean este estudio. Este es un estudio que incluso se publicó este año, donde cogieron 136 pacientes que tenían pie plano idiopático con deformidades en valgo en ese momento, que se creían que eran de completamente de retropié, y lo que hicieron fue que les hicieron radiografías del tobillo y del pie, como vimos una serie de tobillo y radiografías del pie con carga, un examen físico completo teniendo en cuenta los parámetros que analizamos ahorita y un análisis de marcha para saber si con examen físico o incluso análisis de marcha podían cogerse las alteraciones que se encontraban en la radiografía, y se encontraron que esos 136 pacientes, el 42% tenía la deformidad en valgo, era a nivel del tobillo y no a nivel del retropié, con unos ángulos de la tibia distal que iban todos menores de 86, y que el análisis de marcha y el examen físico no se correlacionaban tan bien con estos hallazgos en la radiografía, con una variabilidad interobservador muy alta, y que entonces no había como una variable clínica que fuera muy específica para saber cuáles de esos pacientes idiopáticos definitivamente tenían una deformidad en el tobillo, y por eso recomendaban que si se va a hacer algún tipo de intervención en estos pacientes, pues todos deberían contar con radiografías de tobillo. En cuanto a los pacientes con pie equinovaro o secuelas, pues tratados ya de pie equinovaro, hay dos cosas importantes. Primero, aunque eso ya no se hace, digamos en la actualidad, pues todavía hay pacientes que fueron sometidos a esto a edades tempranas a liberaciones extensas, y más o menos se supo que el 57% de esos pacientes hicieron deformidades en valgo del tobillo que deben ser corregidas porque causan sobrecargas anormales de las extremidades, incluso teniendo unos pies muy rígidos, pero les pueden llegar a generar dolor y desarrollar artrosis temprana. Mientras que los pacientes también tratados con método Ponseti normal, con intervenciones, pues digamos que lo que necesitaron en el tratamiento durante la infancia, general pueden quedar con un varo residual, como lo sabemos, pero esos pacientes que crecen con ese varo residual que no se corrige, o que creemos igual que no va a necesitar corrección porque no genera ninguna molestia, siempre compensan con una deformidad en valgo del tobillo, de ese varo del retropié, la cual debe ser estudiada porque más o menos alrededor de los 11 años ese
varo, ese valgo del tobillo compensatorio puede llegar a generar sobrecargas anormales en la articulación, entonces lo deberíamos tener en la cabeza a la hora de estudiar estos pacientes. Y por último, en cuanto a análisis de las causas, entonces la iatrogenia, esto no es tan frecuente, no lo vemos tanto, pero pues sí se sabe hace mucho tiempo que cuando se zancan injertos vascularizados de peroné, ahí se generan deformidades en valgo del tobillo por la extensión y pues por el daño que se genera y normalmente requieren tratamientos con fusiones de la tibia del peroné en la parte distal, pero sí es llamativo que cuando se sacan injertos no vascularizados, que no es necesariamente sacar una diáfisis muy grande del peroné, si solamente sacar un pedazo de la diáfisis que genere una brecha más de 2 centímetros, estos pacientes con esa pérdida de ventaja mecánica que tiene el peroné, aún siendo muy deficitario e incluso aún regenerándose cuando se les deja el periósteo, se ha visto que esa pérdida de ventaja mecánica, más o menos en la adolescencia, también hasta el 97% puede generar deformidades en valgo en el tobillo que en muchos de esos casos van a requerir tratamiento. Entonces, hablando ya de tratamiento de estos pacientes, pues lo primero tenemos que mirar es que expectante inicialmente si el paciente no presenta ningún síntoma y la deformidad es muy leve, que incluso pues clínicamente no sea tan notoria, entonces estos pacientes no deberían ser sometidos a nada. ¿A quiénes vamos a intervenir? Pues a los pacientes que tienen síntomas verdaderamente. Cuanto al tratamiento ortopédico, hablando de ortesis que corrijan esa deformidad, lo que se ha visto es que lo que se hace es como varizar, o sea, como pues una varización de la subtalar para compensar el valgo del tobillo y que son muy mal toleradas y generan un cierto nivel de pinzamiento y aumento de la carga sobre la articulación del tobillo que a largo plazo no se sabe qué causa, pues qué efectos tiene, porque igual esto no es una corrección permanente, pero que sí puede generarle dolor a los pacientes y se ha visto que puede solamente funcionar, digamos que bien, en pacientes neurológicos con causas neurológicos, sobre todo los que caminan poco, puede ser una muy buena opción de tratamiento, como ya lo sabemos, para evitar la cirugía si no la necesita, si no necesita más tratamientos quirúrgicos en el pie. Sin embargo, lo que sabemos es que si hay como tal una deformidad en valgo sintomática del tobillo, pues el estándar como tal de tratamiento es la cirugía, teniendo en cuenta que siempre la primera opción es el crecimiento guiado, o sea, coger al paciente todavía antes de la madurez esquelética para evitarnos osteotomías, pero en el caso de que eso no sea posible, pues están las osteotomías supramandibulares como opción de tratamiento quirúrgico. Entonces, cuanto al crecimiento guiado, tenemos que lo que vamos a hacer es una fisiodesis medial o una fisiodesis sobre el maléolo medial. Lo ideal y lo que recomienda, pues, como toda la literatura, es que se haga alrededor de los 10 a 11 años. Se ha visto que en todas las patologías, todas las que acabo de mencionar, a excepción pues del trauma, que la génesis es completamente diferente, se comportan muy parecido y el tiempo de corrección es más o menos similar con unas pequeñas variancias que ahorita vamos a ver, pero más o menos es de 0,5 grados por mes y con eso podríamos calcular pues el momento perfecto para cada paciente de acuerdo al momento de madurez esquelética para hacer la fisiodesis. Se puede hacer pues con placa pues o banda de tensión y tornillo. Se ha visto que los resultados entre ambas son muy similares, pero ya vamos a ver algo al respecto de eso y que las complicaciones pues pueden ser que se llevemos, si lo hacemos muy temprano, a una sobrecorrección, pues como todo se pueden infectar las lesiones en la piel o llevar a un cierre fisiario temprano, pero no es lo más frecuente. Entonces, en cuanto a la técnica, ¿cuál de las dos es mejor? Si poner una placa o poner un tornillo. Realmente los estudios lo que muestran es que los desenlaces son muy similares y que los grados de corrección que se llegan son muy parecidos. Sin embargo, es importante, por ejemplo, en este estudio ver, si lo ven en la gráfica más superior a la derecha, y es que los pacientes en general a los que se les puso tornillo, pues arrancaron de deformidades más severas. Sin embargo, en el mismo tiempo llegaron a la corrección de la deformidad, por lo que hay, digamos que hipótesis que no están pues tan sustentadas de que la fisiodesis con tornillo es un poquito más rápida, pues o se demora menos. Y pues también se habla de que la placa en general puede tener un poquito menos de complicaciones, sobre todo por a la hora del retiro del material. Como les dije, entonces acá en este cuadrito, si ustedes ven, entonces esa tasa de corrección es diferente, como les dije, más o menos en promedio les dije ahorita que era 0,5 por mes, y vemos acá en este cuadro, pues en este artículo, que la placa pues se queda como un poquito en ese tiempo, pero a la hora de corrección de deformidades no muy severas puede tener el mismo valor.
Entonces, el tornillo, que es lo que más se habla, cuando uno busca los artículos de esto, pues se da cuenta que la evidencia más sólida y más representativa la tiene el tornillo muy lejos sobre la placa. Entonces, más evidencia, pero más difícil el retiro, y esto es lo que nos dicen estos artículos. Por ejemplo, el primero, pues nos muestra que hay una gran cantidad de pacientes, todos se hacen con tornillos. Lo que nos dicen es que les va muy bien, que tienen muy buenas tasas de corrección. Estos pacientes los siguieron hasta la madurez esquelética. Los tornillos se quitaron más o menos cercanos a esa edad y no hicieron pues como ningún efecto de rebote, no hubo cierres tempranos de la fisis ni deformidades residuales, y los pacientes como tal no les reportan como ninguna complicación. Sin embargo, es más interesante en este estudio, el de abajo del 2020, ellos reportan que eso hay que mirarlo como con más cautela, que no es tan cierto que quitar ese tornillo sea tan fácil. Más o menos se dejan promedio entre 18 y 20 y 24 meses los tornillos de fisiodesis, entonces que la gran mayoría siempre en el crecimiento ya están sumergidos, están cubiertos de hueso, y ellos dicen que la tasa de complicación como tal o de retiro difícil es más o menos del 37%, y hablan de retiro difícil es que uno entre y necesita algo más que un destornillador, pues un atornillador para sacar ese tornillo. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que hay que estar muy pendiente o ir, pues digamos que un poquito más armado para la hora de retirar estos tornillos luego de los 2 años. Y en cuanto a la velocidad y la recurrencia de las fisiodesis, antes se pensaba que dependiendo de la patología era la tasa de corrección. Como ustedes ven en ese cuadro de arriba, parece que ahí comparan solamente mielo, parálisis cerebral, los pacientes idiopáticos y las exostosis, y todos tienen una tasa de corrección más o menos similar, que no tuvo tantas diferencias estadísticas, por lo que todos los encajan y los agrupan en que se pueden tratar, digamos, de la misma manera. Pero lo que sí se ha visto es que cuando los tornillos se retiran, digamos que antes de la madurez esquelética, faltando, digamos que un tiempo prudencial de crecimiento, todos los pacientes, independientemente de la causa, hacen un efecto de rebote y se devuelven, pueden devolverse incluso casi la mitad de los grados de corrección que se habían logrado. Por lo tanto, en este artículo inferior, que es un artículo de este año, donde analizaron más de 155 tobillos, ellos afirman que no es la patología lo que hace las alteraciones en la corrección, sino que lo que influye es la edad de inicio, que lo que deberíamos estudiar es hacer un adecuado cálculo de cuándo hacer la fisiodesis, y que también deberíamos siempre tener en cuenta que hay otras deformidades a corregir en el pie que muchas veces se pasan por alto en estos pacientes. Ya en cuanto a a las osteotomías, entonces en estos pacientes, pues primero tener en cuenta que, como ya sabemos, hay unas reglas básicas. Siempre las osteotomías nunca se deben hacer, pues como se prefieren las cuñas, en este caso para corregir la deformidad angular, y que no se deben hacer como al azar, simplemente como medir una cuña al azar y corregir, sino que siempre debe ser en el eje de la tibia, pues un corte en el eje de la tibia y el otro en el eje de la deformidad, para hacer una adecuada corrección y que esos ejes se alineen a la hora de corregir. Porque como sabemos, esto va a necesitar una traslación, las osteotomías se hacen supramaleolares y las deformidades son articulares, entonces no se hacen en el cora, y esta traslación lo que nos va a permitir es mejorar esa corrección y la vamos a necesitar. Si hacemos esa osteotomía, digamos que al azar, podemos generar deformidades adicionales, aumentar incluso más el varo de lo que teníamos, o irnos en flexión o en extensión. Por lo tanto, esto es muy importante, y recordar que siempre también hay que hacerle osteotomía al peroné. Entonces, esta es una opción que tenemos a la mano en los pacientes con madurez esquelética cuando no se pudieron corregir antes. Eh, También es una opción, sobre todo en deformidades muy severas, que también se dan desde inicio temprano, deformidades en varios planos y tenemos que corregir, sobre todo en otras causas diferentes a las que mencioné, o pues en el caso de trauma, donde normalmente las osteotomías son las donde lo que más tiene validez. Como les decía, siempre pues como puntos clave, se prefieren las cuñas de cierre. Sí debe hacer un adecuado planeamiento, no olvidar nunca la osteotomía del peroné. Y en cuanto a los métodos de fijación, que eso pues realmente no hay tanto, pero no se ha visto pues que haya una diferencia importante entre fijar con placa o pines, teniendo en cuenta que si de pronto se va a hacer una osteotomía por una deformidad importante o el paciente ya está cerca
a la madurez esquelética, pero no la ha alcanzado. Sin embargo, ya con pues como con el tiempo que tenemos, no nos va a dar con una fisiodesis, pues sí tenemos la opción de los pines con unos resultados muy similares a la fijación con placa. Y en cuanto a consideraciones especiales con unas patologías, unos puntos importantes con esto, y es primero la exostosis múltiple, que es una causa, digamos que frecuente, como les dije al principio, en cuanto al tratamiento, es una causa frecuente y siempre se menciona pues en todos los artículos, y es que como les dije, todas se tratan igual. Sin embargo, con este hay que tener especial cuidado porque se ha visto que en comparación a todas las demás, tiene una mayor tasa de recurrencia que el resto y son recurrencias que se dan muy rápido en el tiempo. Entonces, lo que recomiendan estos artículos, si ustedes ven ahí en el cuadrito, los comparan con las otras y la tasa de recurrencia siempre es mucho más alta. Evitar retiros tempranos, entonces lo que decía, hacer un muy buen cálculo. Y si pues por alguna razón se hizo y todavía al paciente le falta mucho, pues se prefiere, sin ir que sea mucho, irse a unos grados pequeños de varo en estos pacientes antes de quitar el tornillo para que lleguen cercanos a la madurez esquelética y se devuelva, y lo que sea que se vaya a devolver, se devuelva a esos grados y nos quede el tobillo en posición neutra. Entonces es una cosa muy importante porque hay incluso estos dos artículos demuestran que definitivamente estos pacientes se devuelven más que el resto. Y una consideración pequeña del trauma, que aunque esto podría ser un tema completamente aparte porque el trauma puede generar deformidades de muchos tipos, pero en las fracturas pues estamos hablando de fracturas, los Solter, sobre todo los 3 y los 4, que lo que generan son lesiones específicas de la fisis y sobre todo cuando hay compromiso en peroné. Como les decía, las osteotomías tienen mucha cabida acá y casi siempre son la opción del tratamiento, incluso si no hay madurez esquelética. Se pueden hacer correcciones agudas o graduales con fijadores externos dependiendo de lo que tengamos. Sin embargo, la fisiodesis puede tener cabida y en estos pacientes se recomienda en pacientes más chiquitos, menores de 10 años, sobre todo cuando hay esas lesiones del peroné o las barras laterales de la tibia, puede funcionar muy bien, incluso como en este caso, pues al paciente le hicieron como un pequeño alargamiento del peroné para no perder tanta longitud y le hacen la fisiodesis con muy buenos resultados. Y ya entonces, terminando el tema, entonces tenemos que es una deformidad que uno cree que es muy infrecuente, pero no es tan infrecuente como creemos y que puede pasar inadvertida en algunas patologías si no la tenemos en la cabeza. El estudio de radiografía simple es indispensable para el diagnóstico y para definir el tratamiento, entonces siempre debe ir la serie de tobillo, que el enfoque de tratamiento es muy similar entre patologías y que se ha visto que los desenlaces son muy parecidos entre ellas a pesar de las diferencias, pues como digamos que de la fisiopatología, que solo los pacientes sintomáticos son los que se tratan y que el tratamiento suele ser quirúrgico, siendo el crecimiento guiado en la medida de la posible la primera opción cuando está indicado, y que las osteotomías deben ser muy bien planeadas y deben reservarse para los pacientes con madurez esquelética o deformidades postraumáticas. Muchas gracias. Muy bien, Luisa. Si hay pregunta de alguien del público. Mientras tanto, Luisa, ¿encontraste algo de osteotomía cupuliforme para estos pacientes? Podernos acercar al core de la deformidad. Profe, sí las mencionan. Sin embargo, digamos que nunca las ponen como primera opción de tratamiento. Dice que si el paciente tiene pues como una discrepancia, en casos de que sean discrepancias de longitud, sobre todo en pacientes que tienen ya otras patologías, deficiencias longitudinales y todo eso, las osteotomías pupuliformes se podrían pensar para no afectar la longitud. Pero normalmente en estas deformidades que son pues solamente esta deformidad angular por otras causas, casi siempre hablan de que es preferible hacer la cuña, pero sí las menciona. Sí, sí, hay que tener una ahí. Adelante. Hola, profe, A con ver, Royman. Luisa. Ah, ok. Dale, profe Miguel, dale. Habla tú, Royman, dale. Bueno, profe. Luisa, muy buena revisión. Pues lo único a tener en cuenta, yo en pacientes que tienen acortamientos, yo he hecho osteotomías de apertura en la tibia. Yo sé que no